Muchas gracias por tu explicación. A continuación, ¿podemos ceder la palabra a Roberto? Sí. Perdonad que no me ponga ahí, pero es que me rompí el peroné y los ligamentos del pie derecho hace 3 semanas y estoy un poquito perjudicado, por eso estoy aquí crítico. Si me haces el favor de ir pasando. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias a la asociación por invitarme a explicar un poquito, y creo que eso, todo lo que hagamos, como ha dicho mi compañera anterior, por difundir algunas cosas que pasan en el mercado energético, ¿no? y las soluciones y cosas que tenemos para ir sumando granito a granito, cosas que los ciudadanos podemos ir haciendo. Pues una de las, yo diría, el patito feo de las renovables hasta el día de hoy, que es la biomasa. La biomasa es una energía pues conocida del hombre desde que inventó el fuego, pero realmente no es una cosa nueva. Lo que es relativamente nuevo es la forma de aprovecharla de una forma moderna, eficiente, distinta y cómoda, claro, hacerla bien. Bien, pues voy a robaros unos minutos para explicaros un poquito bueno, pues los beneficios realmente que tiene desde el punto de vista sociales, ecológicos, ambientales, económicos, de esa fuente un poquito abandonada que es la biomasa. Una fuente que tenemos de forma masiva en nuestro país y que estamos de una forma derrochando. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, muy rápido vamos a hablar de las principales aplicaciones de la biomasa, de sus usos, de la biomasa térmica en particular, que quizás es la gran oportunidad que tenemos ahora mismo para desarrollar una aplicación energética fácil y eficiente, próxima a nosotros. Vamos a ver lo que nosotros llamamos o denominamos el círculo virtuoso de la biomasa, y un caso práctico de la comunidad de vecinos, como podríamos comentar otros muchos, pero bueno, como el tiempo es limitado, pues quizás el más próximo a nosotros pues, podría ser una red de calor de una comunidad de vecinos con biomasa. Bueno, la biomasa realmente es una acepción, es un concepto muy amplio, engloba muchas cosas. Realmente es un material de origen vegetal renovable que podamos aprovechar de una forma moderna y eficiente en una caldera. Hay muchos tipos de biomasa y no es quizás el momento de hablar de ellos, pero a usos prácticos para biomasa térmica, fundamentalmente lo que más conocemos los ciudadanos, lo que empezamos a conocer, sobre todo los niños, los colegios que ya lo ven en sus libros como una fuente de energía renovable. Las personas ya más mayores como nosotros no lo hemos estudiado, pero los chavales ahora pues es curioso, pero te vienen de folletos, de caldera, de estufa para hacer trabajo en el cole, porque hablan de la biomasa como de todas las renovables, ¿no? Lo cual es para mí un gran orgullo. Pero bueno, en definitiva, la biomasa que nosotros tenemos más cerca es fundamentalmente el pellet, un cilindro de madera que tenemos ahora, pues que ya llevan un proceso de elaboración a partir de normalmente de madera procedente de aprovechamientos forestales, y astillas de biomasa de origen también en la mayoría de los casos forestales, que son el tipo de biomasa que podemos fundamentalmente utilizar en aplicaciones domésticas, que como veremos no todas las biomasas valen para todos, sino que las biomasas que nosotros podemos utilizar en casa en forma de estufas o calderas más pequeñitas, pues tienen que ser biomasas tratadas y de una calidad elevada, porque las estufas y calderas para uso doméstico pues requieren biomasas de una calidad elevada. Pero bueno, hay muchos tipos de biomasa que se pueden aprovechar y que desgraciadamente hoy por hoy pues están por ahí desperdiciándose. Hablando con un señor muy amable que acabamos de conocer ahora mismo, me comentaba, y los sarmientos, por comentar un ejemplo. Nosotros empezamos hace ya 10 años dando servicio a una central de biomasa eléctrica que hoy está prácticamente cerrada, y empezamos a recoger sarmiento porque nos dolía muchísimo todos los años, en enero, febrero, marzo, por ver siempre la fogata en el campo, ¿no? Con el carro sarmentador recogemos el sarmiento, hacemos el montoncito y lo quemamos. Bueno, pues como ya estamos acostumbrados, lo seguimos haciendo, cuando es una cosa prohibida en Europa. O sea, la quema de restos de podas y tal está prohibida por la legislación europea. O sea que aquí nos saltamos la legislación muchas veces a la torera, ¿no? Lo mismo ocurre con las podas del Líbano, un montón de cosas que estarían mejor recogidas, dando empleo, generando un trabajo ahí donde se produce, y en una central de biomasa eléctrica pues poderla aprovechar. El sarmiento de las estufas y calderas de casa es más complicado de aprovechar, porque como decíamos al principio, no todas las biomasas valen para todo, pero son recursos energéticos que tenemos a mano y que, bueno, somos así, preferimos gastar gas y gasolio que coger y aprovechar esos recursos. Bueno, la biomasa, al final tiene muchas acepciones también y muchos usos, pero fundamentalmente los 3 usos que deberíamos potenciar son el eléctrico, el térmico y, bueno, producir biocombustibles, ¿por qué no?, a partir de biomasa. La biomasa eléctrica estaba igual que, ya hablo en pasado, claro, que pena, es igual que la fotovoltaica, igual que la eólica, en un Real Decreto del año 2006,
2016 y tal, se reconocía una prima por producción. O sea, tú montabas una planta de biomasa eléctrica, que eran inversiones muy grandes, porque tenían que ser equipos muy grandes, y si producías luz y lo vendías a la red, pues te daban el precio de la red, el pool, más un poquito más, que era la prima. Claro, la biomasa eléctrica, igual la biomasa en general tiene un problema, y es que es un combustible que tienes que producir continuamente. Es decir, tienes que tener gente en el campo cortando, acopiando, transportando, una central logística importante con unas inversiones grandes donde acopiar el material, dejarlo presecar, triturar, astillar, cribar y después servir ese combustible a un cliente que pueda hacer luz, calor o cualquier otro tipo de energía. Claro, eso es mucha mano de obra, es mucha inversión en equipos logísticos que son todos muy caros. Un autocargador vale 300.000 euros, una aspiradora portátil 400.000, en fin. Es el tipo de economía productiva que en este país siempre huimos de ella porque es intensiva en inversión, en mano de obra, intensiva en personal. Entonces la biomasa eléctrica, aunque se podía hacer en el objetivo del plan de energía renovable 2.000 megavatios en el año 2010, pues se quedó en 500. ¿Por qué? Porque, hombre, yo prefiero invertir mi dinero en molinos, ¿no?, que es un negocio como más estable financieramente, entonces era más estable financieramente, o en fotovoltaico, que en biomasa, que requiere una gestión continua de personal, de máquinas de obra, de gestionar un combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con que no se cumplieron los objetivos del 2010, frenaron con un criterio para mí pésimo, ¿no?, de República Bananera, pues el desarrollo de las renovables. Y en el año 2012, pues en el Real Decreto 1-2012, que frenaron la fotovoltaica y la eólica, metieron también en el saco la biomasa eléctrica, sin ser, por decirlo de alguna forma, el malo de la asignatura, porque es que ni nos habíamos desarrollado. Eso la gente tampoco es consciente de que, por ejemplo, nosotros teníamos un proyecto con EDF. EDF es una compañía eléctrica más grande del mundo, y tenía un proyecto de inversión en Extremadura de 120 millones de dólares para producción de cultivos energéticos, generar biogás, y con ese biogás producir luz y venderlo a la red. 250 empleos en el norte de Extremadura, en la Moral de la Mata. Eso, pues hombre, el señor Soria, estos señores, pues sería conveniente que distinguieran primero, por supuesto, que no hubieran aplicado retroactividad, porque la gente que ha invertido su dinero, pues confiando en el gobierno, de alguna forma debería de recuperarlo. Creo que eso es básico en cualquier Estado de Derecho, pero además, joder, estudia que lo que necesitamos en este país es desarrollar el sector agrario y forestal, crear empleo rural, desarrollo rural, crear energías renovables y dar riqueza, que es para lo que deberían de estar. Pero bueno, igual que este proyecto nos frenaron otros cuantos de aprovechamiento de los residuos, que por hoy están contaminando vergonzosamente nuestros campos, porque la agricultura y ciertos tipos de agricultura, desgraciadamente, generan unos recursos que no tienen más salida que una biomasa eléctrica. Y como somos así de ciegos, no lo queremos ver, pues seguimos enterrando montones de toneladas de materia orgánica, etc. Todo eso tiene ese destino eléctrico que se ha frenado. Se ha frenado por desconocimiento, por mala fe, por la presión de las compañías eléctricas, etc. Bien, en tema de biocombustibles líquidos es obtener biodiesel y bioetanol a partir de esos recursos biomásicos, que bueno, se está desarrollando fuera de España, claro, porque aquí tampoco interesa. Y el uso térmico es el que tenemos más próximo a nosotros como ciudadanos, en el que todavía podemos elegir y decidir y usar biomasa, que es tan sencillo como decir, en vez de tener una caldera de biomasa o de gas o de carbón, sustituir esas calderas por calderas de pellets o de astillas, que al final me producen la misma cantidad de calor, además me producen un calor ecológico, además me reducen las emisiones de dióxido de carbono y además son más baratas, en muchos casos. No siempre, pero en los mayores casos son más baratas. Entonces, es en lo que yo voy a centrarme un poquito más, es en la biomasa térmica. Bien, biomasa térmica es también, como decir, cojo esos recursos fundamentalmente forestales que sobran en los montes, que todos los años abren, miles de hectáreas, limpio, podo, aclareo, acopio, recojo esos recursos, los llevo a una planta, a un centro logístico de biomasa, lo trituro, lo astillo, lo cribo, preparo un primer combustible, que puede ser una astilla, y un combustible más elaborado, que es un pellet. Y ese pellet, o esa astilla, la puedo usar en unos equipos que pueden ser desde a pequeña escala, desde estufas, hasta grandes calderas. ¿Por qué pongo esta foto? Para que vean ustedes la forma que tienen de elegir producir calor en sus casas con una forma ecológica como la biomasa. Desde una estufa pequeñita de 10-12 kilovatios es un sistema plenamente usado en toda Europa. Por ejemplo, en Italia en 3 años se han vendido 1 millón de estufas. Es un equipo que vale 1.200, 1.500 euros con la instalación ya incluida y que le permite perfectamente calentar una casa de campo o un chalet que esté
aislado, etcétera, de 100-120 metros cuadrados de superficie. Y es tan sencillo como enchufar, tener una chimenea por encima, pequeñita, por encima de la azotea y poner mis sacos de pele cuando yo llego a mi casa y quiero calentarme o enchufarlo y ya está. Y funcionan totalmente automáticas y generan un calor que es bonito porque ves una llama, etcétera, etcétera. Esas estufas se empiezan a ver ya de forma masiva, sobre todo en ese tipo de aplicaciones, segunda residencia, chalés individuales, casas de campo, donde de alguna forma quiero producir un calor rápido, económico y no quiero una instalación compleja. Hay un paso más adelante que es la caldera de biomasa individual. Pues ya, las viviendas unifamiliares, donde ya tengo una residencia estable, donde estoy ya muchas horas viviendo, donde tengo niños, donde tengo facturas 3.000, 4.000, 5.000 euros al año en gasolio o gas que no puedo pagar. En muchos casos lo puedo sustituir por una caldera de biomasa con unos costes del orden de un 40%, incluso mayor, en términos de combustible. O sea, gasóleo, biomasa tipo pellet son del orden del 40% de ahorro económico en materia de combustible. Hay aplicaciones ya muy grandes de tipo calderas industriales. Nosotros estamos haciendo proyectos en granjas, estamos haciendo proyectos en secaderos, estamos haciendo proyectos de instalaciones agroindustriales que hartas de pagar gasóleo, y hartas de pagar gas propano, hartas de pagar otros tipos de combustible y de que además te suba lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, según el mercado o por los problemas o las guerras que haya de turno, pues se sustituyen y son muy económicas. Y luego hay aplicaciones ya muy grandes, por ejemplo, tipo district heating, es decir, redes de calor centralizadas, donde tú en una central de un cierto tamaño produces agua caliente a alta temperatura por tuberías, vas hacia las edificaciones y con unos intercambiadores sustituyes la caldera centralizada de cada comunidad por un simple intercambiador. Este es un proyecto, por ejemplo, que nosotros tenemos ya firmadas 2.800 viviendas en Móstoles y que estamos desarrollando a toda España. Hoy tenemos alguno más, pero es un ejemplo, ¿no? Bien. Son ejemplos de aplicaciones de biomasa térmica. Bueno, al final lo que es importante para todos que conozcamos es que la biomasa genera una serie de ventajas socioeconómicas que desconocemos la mayoría de la población. Genera ventajas en la producción. Nosotros no acabamos con el bosque, no hacemos cortas a hecho, no dejamos el monte pelado, por Dios. En este país es más fácil matar a una persona que cortar un árbol, créanme. O sea, estamos vigilados en todos los sentidos por agentes forestales, por tanto. No se hacen aprovechamiento, donde tú compras además la madera de la administración, en la mayoría de los casos, en subastas o a un ayuntamiento que tiene su monte público, etc. Donde lo que pasa es que el monte necesita que haga una limpia. Nuestro monte está abandonado. La política forestal es casi nula. La mayoría de nuestra producción forestal está sin ordenar. Estamos muy por debajo de cualquier país del este de Europa en materia de ordenación forestal. Es una realidad. Por eso cuando hay incendios, los incendios no se quedan en 500 hectáreas, 100, no, arden miles de hectáreas. ¿Por qué? Porque tenemos masas de bosque continuas, sin cortafuegos, sin limpieza, de hace 40, 50 años. Y eso también es ecología, que lo sepamos los ciudadanos. ¿De acuerdo? Y estamos desaprovechando una fuente de energía que está ahí y que se ha utilizado siempre, pero desde que abandonamos el campo, desde que abandonamos el pueblo, desde que abandonamos el pastoreo, desde que abandonamos el aprovechamiento forestal, los bosques están abandonados. Y eso pues, es una fuente, un campo de petróleo que está aquí, en la provincia de Guadalajara, en la provincia de Toledo, en la provincia de Cuenca, en la provincia de Madrid. Y estás ayudando a prevenir incendios, generando empleo en esos pueblos que están a mayoría abandonados y produciendo un combustible tuyo, tu campo de petróleo externo. Bueno, genera empleo en la segunda parte de la diapositiva, donde ponemos ahí no desempleos, fundamentalmente, que es toda esa biomasa la tengo que tratar para poder llevar luego a una caldera. Y el tratamiento es, tengo que limpiar las ramas, tengo que llevar la madera al rollo, tengo que llevarla a una central donde yo descortezo, donde yo trituro, donde yo cribo, donde yo seco, donde vuelvo a moler, donde fabrico un pellet. Y todo eso es empleo, y todo eso es trabajo, y todo eso es una industria nueva, vinculada al territorio. Nosotros tenemos una planta en construcción de pellet en Valdaracete, pueblo a 40 kilómetros de Madrid que no conoce nadie, el pueblo más pobre de la Comunidad de Madrid, 40% de desempleo. Bueno, pues tenemos ahora ya 4 empleados, si Dios quiere llevar las cosas bien, pues tendremos 8 y acabaremos teniendo 16 y si Dios quiere, pues los que podamos, si el negocio va bien. Pero eso es empleo rural, vinculado a una actividad productiva primaria, sale de aquí, no viene de Abu Dhabi. Bueno, generamos ventajas porque estamos reduciendo la factura energética. Esas astillas son pellets, es petróleo y gas que dejamos de consumir de fuera. Ahora veremos la factura que ha comentado nuestra compañera. ¿En cuánto se cifra? En miles de millones esa factura.
Y que además ese combustible que estamos sustituyendo, lo estamos sustituyendo por un combustible que en toda Europa se considera renovable, porque ese CO2, claro, cuando quemo biomasa produzco CO2, pero es que ese CO2 viene de un material vegetal que a través de un proceso natural, que es la fotosíntesis, lo vuelve a gastar la planta. No es un carbón fósil, no es un gas que está enterrado fósil, no es un carbono que está enterrado que no hace daño a nadie, no, es un CO2 que está en circulación ahora. Vale. Bien, por ejemplo, otra cosa que es sangrante, es decir, en 4 años la factura de gasolina se ha subido más de un 30%. Y subirá lo que Dios quiera, y cuando Dios quiera y como les interese. Ahora mismo baja el petróleo y no se ve en la gasolinera, no se ve en el gasóleo. ¿Por qué? Porque tienen que mantener su nivel de rentabilidad de las grandes compañías y se acabó. Y como todo está vinculado al poder político, pues ahí sigue. Mientras que la biomasa es una economía local propia vinculada a nuestros recursos. No está sometida a los vaivenes del mercado. Ya veremos este invierno cuando el señor Putin diga que corta el gas. ¿Qué pasa en todo Europa? A ver lo que sube el gas. Vamos a verlo. Pero nuestro país es sangrante en petróleo, en derivado de petróleo. Nos gastamos 45.000 millones de euros. Eso es todo lo que factura nuestra economía turística, todo lo que facturamos en turismo, que somos una potencia mundial, nos lo gastamos solo en derivados del petróleo. Falta sumar el gas, falta seguir comprando. Es sangrante. Eso es dinero que va un señor a Abu Dhabi para que se compre otro Ferrari. Es dinero que en pequeña cantidad, no digo que la biomasa sea la solución, pero es una parte de la solución. Puedes apoyar 1.000 millones, 2.000 millones. Ese dinero quedaría en nuestra economía, en nuestros campos, y no estaría por ahí. Bueno, la biomasa, como veis, tiene muchas ventajas. El tema de prevención de incendios, nos reduce la dependencia energética, genera riqueza donde la necesitamos, reduce las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y genera empleo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, producir calor para 10.000 habitantes con biomasa genera 135 puestos de trabajo aquí, a nivel local, mientras que con combustibles fósiles y tal genera 9 puestos de trabajo. Bueno, lo que os comentaba, nosotros, por ejemplo, invertimos en instalaciones para comunidades de vecinos. Cuando invertimos, decimos invertimos, es decir, nosotros hacemos la transformación, pagamos todos los equipos, hacemos el proyecto, la dirección de obra, todo, y al final nos hacemos cargo durante 10-12 años, mediante un contrato que se llama Contrato de Servicios Energéticos, de toda la inversión, y lo que le facturamos a la comunidad de vecinos es energía pura y dura. Le cobramos una cuota fija por la amortización de la inversión a 10-12 años y además le cobramos un tanto por kilovatio, referido a IPC. O sea, preguntar a vosotros a Repsol que os cambiéis la caldera de gasóleo y que os haga un contrato de 10 años referido a IPC. A ver qué os dice. O a gas natural. Bueno, gas natural ni te recibo, que la escuché. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos comprometemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la fortuna de que hacemos todo el ciclo. Nuestra gente está cortando montes en Guadalajara, tenemos nuestra propia central donde producimos nuestro combustible y además las calderas son nuestras hasta que el año 10 o 11 la comunidad la ha pagado y ya pasa su servicio. Pero desde el primer día la comunidad digamos que se aprovecha de los ahorros. ¿Por qué? Porque en términos energéticos la comunidad con respecto a gasóleo se está ahorrando entre el 35 y el 40%. En términos energéticos, lo que se gastaba en gasóleo que tenía 40% menos con biomasa. Y además, con la amortización, pues desde el primer día se está ahorrando el 10, el 15, incluso en algunos casos el 20%. Cuanto más consuma, más ahorra. Es un tipo de proyecto que estamos haciendo ahora masivamente. Gracias a Dios tenemos bastantes instalaciones ya en marcha. Y bueno, es una forma, entre comillas, pequeña de contribuir a lo que llamamos reducir la pobreza energética y favorecer el confort de la sociedad. Bueno, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de una comunidad real que gastaba por 100.000 litros de gasóleo más o menos al año y se viene ahora mismo a ahorrar del orden de 40-46.000 euros al año en términos de combustible. Si le quitamos unos 20-25 de amortización, está en torno a los 15-20.000 euros de ahorro netos anual sin hacer derrama a la comunidad para cambiar la caldera. Bueno, tenemos un vídeo de 7 minutos de comando de actualidad muy interesante porque refleja todo el ciclo, pero no lo vamos a dejar, si acaso para el final. Sí, nos da tiempo. Es que si no, no vamos a tener tiempo para el debate y será muy interesante.